Tal cual tú y yo decíamos al principio del programa, nos encontramos de luto, Ángelo, en razón de la intervención que tuvo el presidente Luis Abinader ayer. Y este aseguró en el día de ayer que la República Dominicana está preparada para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, al tiempo que enumeró las medidas que ejecuta el gobierno para amortiguar el impacto de alza a los precios internacionales del petróleo, los combustibles y algunos alimentos. Es por esto que tenemos hoy a Daniel Toribio para analizar el discurso del mandatario por esta crisis en Medio Oriente. Daniel es miembro de la Dirección Política y secretario de Finanzas del Partido de la Fuerza del Pueblo y es además exministro de Hacienda. Daniel, qué placer tenerle con nosotros. Bienvenido. Gracias, Diana. Gracias, Ángelo. Tal como tú introducías en el programa, el presidente dijo que estábamos preparados. Si estamos preparados, no nos asuste diciendo que van a subir los malos combustibles, los alimentos. Y los alimentos, porque si estamos preparados, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que el discurso del presidente tuvo grandes ausencias del presidente Abinader, porque en el fondo lo que quedó es que el país tiene que sacrificarse. Nosotros no negamos que hay un incremento de los precios de los derivados del petróleo a nivel internacional. Eso no está en discusión. El problema es qué respuesta se le está dando al tema. Y ahí entonces hay que centrarse en algunos elementos. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el 2022 el presidente dio una declaración diciendo que iba a mantener el subsidio mientras el petróleo estuviera entre 85 y 115. Fue una declaración del presidente Abinader. Podríamos estar o no de acuerdo con esa declaración, pero la realidad es que daba cierto nivel de seguridad a la gente de hasta qué límite se iba a mover, cuál era el margen que teníamos. Pero ¿qué pasó? Que algunas veces el petróleo bajó a 85, de 85 y nadie nos explicó por qué no bajaron los precios de los combustibles. Pero ahora que no ha llegado a 115, nos están diciendo que lo están incrementando y nos están diciendo que lo están incrementando más. Lo que pasa es que muchas veces desde el gobierno no se entiende que los grandes titulares o los titulares que se buscan, al final la realidad le dan la cara. Entonces ese discurso del presidente que está ahí, de 85, 115, ese margen se logró hacia la baja. Y cuando se logró hacia la baja, nadie nos explicó qué se hizo, por qué no se bajaron los combustibles. Hoy que estamos alrededor de $100 el barril, no ha llegado a 115. Y entonces nos dicen, no, vamos a quitar los subsidios. Pero además el presidente señaló que si teníamos 300.000 millones de pesos en reserva, que si el gobierno estaba preparado y todo. Y yo le voy a decir lo siguiente, lo que más nos preocupa a nosotros es la falta de transparencia en las decisiones. Tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque suben los combustibles o se subsidian los combustibles y nadie sabe cómo se llegó a ese número. O sea, pregúntele a la gente cómo se llega a ese número. Entonces, muchas veces lo que la gente quiere es un nivel de transparencia de las actuaciones públicas, pero además tú estás pidiendo qué sé yo, un sacrificio por parte de la población y dice que el gobierno se va a sacrificar. ¿Pero en qué se va a sacrificar? Tú no has dicho en qué se va a sacrificar. ¿Cuánto va a quitar de allí? ¿Cuánto de allí? ¿A quiénes le va a quitar parte del presupuesto? Es decir, estamos ante una falta de transparencia enorme sobre las decisiones de la naturaleza. Entonces, todo puede ser muy, qué sé yo, rebombante, que sí, que no sé cuál. No, las cosas tienen que explicarlas. Es más, el presidente debió haber comenzado su discurso diciendo por qué cuando bajó de 85 no se bajó los precios de los combustibles y ahora que está a 100, que es la media de lo que él dijo que debía estar el precio de los combustibles, tú me vas a decir que va a quitar el subsidio. Pero ¿cuánto es el subsidio? No lo sabemos. Me gustaría preguntarle, a propósito de que menciona, llegó a citar ahí el tema de la reasignación, partiendo de la declaración del presidente el día de ayer, aunque no dio muchos detalles, él decía
que habían identificado unos 10.000 millones de pesos en presupuesto asignado a partidas no prioritarias y que sería reasignado o que esos fondos serían reasignados para programas sociales y para beneficiar a las poblaciones más vulnerables. Me gustaría saber su parecer al respecto. Estamos hablando de mucho dinero, 10.000 millones de pesos que están asignados a partidas. Primero, si eso es posible de modificar bajo el marco de la ley de presupuesto. Y segundo, o sea, ¿cómo llegamos a tener 10.000 millones de pesos asignados a partidas no prioritarias? Bueno, comienzo al revés. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Cómo es que tú tienes partidas no prioritarias contempladas en el presupuesto? Y cualquier modificación va a tener que ir al Congreso. Mira, esas son de las cosas. Tal vez todo lo que estamos aquí, allá, desde la oposición, desde el mismo gobierno, desde el mismo gobierno que la gente se está preguntando, pero explícame, ¿cuál es el nivel de transparencia del gobierno? Tomamos un caso. El presidente dice que va a subir la tarifa eléctrica, pero las pérdidas se han mantenido por encima del 40%. Es decir, es responsabilidad de los consumidores de la energía eléctrica que las pérdidas estén en el 40%. Tenemos nosotros la obligación de subsidiar a un sector eléctrico que ha demostrado mayormente niveles de ineficiencia. Estamos en esa obligación. Ese es el tema. O sea, porque, insisto, el tema no es negar el incremento de los precios del petróleo. El tema es cómo tú lo manejas. Por ejemplo, el presidente Fernández manejó crisis como la del 2008, donde los precios del petróleo llegaron a $147 el barril. Pero en la del 2011, los precios del petróleo eran por encima de $100 el barril. Se podrá argumentar lo que quiera, pero él lo manejó. Aquí lo que estamos llamando la atención es que él manejó el tema. Entonces, él manejó el tema sin trasladarle el mayor costo a la población. Eso lo que hace es una diferencia importante, insisto. O sea, negar el incremento de los precios del combustible no es justo. Lo que es correcto de parte del gobierno es explicarnos con transparencia por qué tiene que subsidiar, cuánto está subsidiando, porque el otro tema es que cuando tú hablas de subsidio, tú no estás diciendo el dinero que sale del presupuesto, en el caso de los combustibles, es de impuestos que tú dejaste de cobrar. Porque una parte de los precios del combustible son impuestos. Y Claro. entonces, no es un dinero que tú sacaste del presupuesto, le voy a dar, no. Es un dinero o que tú dejaste de cobrar o que lo cobraste y se lo devolviste a los importadores de productos petroleros, pero no se convierte en un gasto extra por parte del gobierno. Es más, mientras más suban los precios del petróleo, más recauda el gobierno. Ah, Porque claro, la mayoría de los impuestos son, la mayoría de los impuestos son impuestos que se llaman ad valorem, al valor. Y mientras el precio es más alto, más tú cobras en aduana o cobras en los impuestos ad valorem propiamente de la venta de los combustibles. Por lo tanto, tampoco es que es un mayor sacrificio por parte del gobierno, porque es un dinero que sale de los mismos impuestos que uno paga por los combustibles. Hablando de combustibles, hoy dos de las grandes federaciones de transporte, que de paso son, por decirlo así, por lo menos en la figura de sus máximos líderes aliados al gobierno, en el caso de Conatra, Antonio Marte, él estaba solicitando o solicitó a través de los medios de comunicación que le entrevistaron que se aplicara un subsidio no solo al GLP, sino también al gasoil regular y al gas natural, que son los combustibles que se utilizan en los vehículos del transporte interurbano, que van a provincias. Y en el caso de los camioneros, en el caso de la Federación de Camioneros, FENATRADO, que preside Ricardo de los Santos, que es de paso presidente del Senado, ellos informaron que van a darle al gobierno y a la situación en general un compás de espera antes de tomar alguna medida que incremente el costo del transporte de mercancías en República Dominicana. Le pregunto, ¿hasta dónde podemos resistir eh,
subsidiando los combustibles, porque tal cual usted señala, no se ha presentado ninguna maquetita, ningún plan detallado de, mira, vamos a subsidiar de aquí, vamos a sacar de aquí, vamos a tomar de aquí. ¿Cuál es la capacidad real de aguante que tiene República Dominicana en materia de subsidio? Porque de repente todo el mundo quiere que el combustible que él más utiliza sea subsidiado. Mira, tal vez damos mucha vuelta alrededor de un tema importante. El precio de los combustibles se ha convertido en una caja negra, donde tú no sabes lo que hay adentro. Por eso yo decía, bueno, vamos a estar subsidiando, pero ¿con qué? Con el mismo impuesto que tú le estás cobrando a los combustibles. Entonces, yo pienso que recuérdate que el gobierno surgió este gobierno surgió de sus inicios con planteando la transparencia. Es más, en el caso de los combustibles, recuérdense lo de la fórmula. Y recuérdense que para el 2000, creo que para el 2022, el presidente mandó un proyecto de ley al Congreso, proyecto de ley que nadie le hizo caso en el Congreso, porque en el fondo lo mandó para cumplir con algo. Pero en la práctica no sabemos cuánto de impuestos se está cobrando, cuánto se le está dando a los intermediarios, porque los intermediarios ganan, cuánto se está cobrando en aduana por eso. O sea, por lo tanto, para determinar cuánto debe subsidiarse, insisto, el precio del petróleo no es una relación directa con el precio de los combustibles, porque dentro de la caja negra hay muchas cosas que entran en juego para determinar el precio final. Por ejemplo, tú puedes comprar a 100, pero tú tienes que pagar al intermediario. Si tú le subes a los intermediarios, va a pagar más impuestos. Si tú tienes un impuesto a valores, un impuesto específico, un impuesto en aduana. O sea, hay cosas que están dentro de la caja negra que no es una relación directamente proporcional al incremento de los precios de los combustibles. Por lo tanto, lo único que tal vez debe reclamar la población es eso. Y en el caso, por ejemplo, el otro tema, que es el del sector eléctrico, el tema del sector eléctrico es importante porque ¿cuánto hemos avanzado en el sector eléctrico? ¿Por qué yo como consumidor estoy en la obligación de pagar la ineficiencia de este sector? Y el otro tema es el de los alimentos. Uno de los grandes problemas, inclusive en la República Dominicana, es que en los últimos años, nosotros que éramos autosuficientes en casi todos los productos de origen agropecuario, por ejemplo, muchos de ellos se están importando. Por ejemplo, la producción de cerdo cada vez es menor en el país. Y entonces esa producción de cerdo, que cada vez menor, obliga a importar de Estados Unidos, de Brasil o de cualquier país, y eso eleva los costos. Pero además hay un tema, por ejemplo, el presidente habló de, creo, de 1.000 millones de pesos para financiar a los fertilizantes. Mira, normalmente en la práctica, cuando tú haces ese tipo de cosas, no llega a los grandes necesitados. Lo de minifundios, los que tienen de pequeñas parcelas, quedan en los grandes. Sí. Y el mecanismo en que se dé ese subsidio puede distorsionar los precios. Por eso es que fue un discurso, alguna gente dirá, es responsable. No, responsable no. Lo que no es claro sobre quiénes vamos a pagar el resultado de esa política. Eso es lo más importante. Dayana. Yo tengo una pregunta. Realmente hemos escuchado de que hay formas de subsidiarlo, de tener... ¿Están escuchando? Sí, 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 sí. perfectamente. Fuerte y claro. Ok, perfecto. Realmente hemos escuchado que hay formas de subsidiarlo y todo eso. Yo quisiera saber, en base a su experiencia, estas medidas que fueron anunciadas por el gobierno, subsidios y controles para mitigar el impacto de esta crisis, ¿responden a una estrategia económica sostenible? O
O sea, realmente esto logra aliviar la presión que siente el bolsillo de la población. O estas soluciones son No temporales, para, o estas soluciones son temporales que entiendo yo con un mayor conocimiento que el de usted, pero entiendo yo a simple vista que esto a largo plazo y a mediano plazo va a generar costos mayores. así es. Mira, yo soy, se aclaro, yo soy un defensor de los subsidios siempre que sean focalizados y por poco tiempo. Pero cuando tú estableces subsidios de esta naturaleza y de la forma en que el gobierno lo está planteando, parecería ser tal como tú señalas que para todo el tiempo y para toda la vida. Y eso, en términos presupuestarios, tiene un impacto. Ahora, ¿cuánto es el impacto? ¿Qué es lo que yo quiero dejar claro a los amigos que nos están escuchando? ¿Cuánto es el impacto? ¿De qué forma? Y eso es lo que hay que aclarar. O sea, porque el discurso del presidente no fue claro en nada de esas cosas. Cuando te dice que el gobierno tiene, o sea, que tiene ubicado 10.000 millones de pesos de cosas que no son necesarias. Primero, si no eran necesarias, no debieron haber estado en el presupuesto, porque no eran necesarias o eran imprescindibles, prescindibles. Y por el otro lado, ya es un problema entonces que hay que resaltar, es el hecho de que no se nota que estamos haciendo algo distinto para enfrentar la crisis. O sea, cuando tú haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Claro, Entonces, no tú podemos vas a esperar tener, resultados diferentes. no vas a tener resultados diferentes. Sí. Entonces, por ejemplo, tú dices, es bueno que vamos a hacer esto. No, dime cómo, de qué forma, a quiénes tú vas a afectar. Porque el gobierno tiene un techo en el gasto corriente, un gasto corriente muy elevado, tiene un techo en los gastos de intereses. Los intereses de la deuda casi representan un cuarto del total de los presupuestos, y tiene una nómina y unos subsidios generalizados, casi generalizados, que llega un momento que dice, ¿de dónde va a sacar el dinero? Entonces, Claro. la sociedad dominicana quisiera verse, desde mi punto de vista, ver claro hacia dónde vamos y qué se está haciendo. Y eso Ujú, nada más requiere transparencia, ujú. informaciones claras, disposiciones, porque mira, yo siempre lo pongo por ejemplo. ¿Cómo es posible que el gobierno esté dando subsidio a los estudiantes cuando ya la escuela esté cerrando? Ya. Válido, es válido. ¿Eh? Ujú, O sí. sea, ¿cómo es posible que tú te estés manteniendo subsidio sin una contraprestación por parte de lo que tú le estás dando? Porque uno de los temas que nosotros defendemos es que hay que subsidiar a la gente pobre para evitar que la pobreza se multiplique. Pero eso requiere condicionalidad. Si tú le das a una madre soltera, tú estás en la obligación por ejemplo, la madre soltera, es llevar al muchacho a la escuela, de vacunar, de hacer tal cosa, pero si tú no lo condicionas, tú estás botando el dinero. No estás haciendo ningún esfuerzo para que no se reproduzca la pobreza. Pero igual que eso, lo podemos hablar con todo. Por ejemplo, tú tienes el subsidio de los combustibles. ¿A quiénes subsidia? Pues a mí, a ti que lo puede pagar, a mí que lo puedo pagar Claro, y al que no claro. lo puede pagar. Con esto lo que estoy diciendo es, la focalización del subsidio es una característica importante, pero solo puede ser posterior a que nosotros sepamos qué es lo que se está haciendo, cómo se están determinando los precios y qué es lo que hay dentro de la caja negra. Así es. Me gustaría, Una Daniel, pregunta. preguntarle igualmente, además de la claridad que usted muy bien resalta que se necesita para poder saber lo que se está haciendo, ¿qué otras cosas debería de hacer el gobierno para resguardarnos en esta etapa? Y se lo pregunto porque en el pasado, recuerdo que se tomaron algunas medidas para, se dijo en ese momento que era para limitar el alza en los precios de los productos de primera necesidad, importar productos de otras partes del mundo libre de aranceles
Yo recuerdo muy bien que la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, criticó esa medida, insistiendo en que era mejor fortalecer la producción local. Fue parte del debate que se generó en ese momento. En estas circunstancias, ¿qué debería de considerar sí o sí hacer el gobierno, además de la claridad que usted muy bien señala que se necesita? Mira, y solo son ideas en voz alta, así compartiendo. Tal vez la creación de una canasta básica económica que pueda llegar a los pobres de manera tal de que estos puedan comprar productos a más bajo precio y que sea subsidiado por parte del gobierno. Porque la verdad es que cuando uno habla de este tipo de cosas, lo habla desde el punto de vista macro. Lo doloroso es cuando tú vas al colmado, al supermercado, al ventorrillo, cuando no tienes el dinero suficiente para pagar, porque hay una serie de, por ejemplo, en el caso de la clase media, que va a ser la más afectada, ¿eh? Sí. Claro, Porque la 100%. afectación de todo esto es a la clase media, porque al fin y al cabo, los pobres, habrá algún mecanismo de llegarle subsidio, qué sé yo, que una tarjeta por aquí, otra tarjeta por allá, pero en el fondo a la clase media, que no tiene a quién trasladarle y quién le pague a los trabajadores. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vengas, qué sé yo, de cualquier pueblo o de cualquier barrio para tu trabajo y tengan que pagar 10 pesos más, 15 pesos más, o el motoconcho más caro. O sea, Claro. todas estas cosas, Con la todo misma esto te entrada de disminuye. ingresos. ¿Eh? Con la ¿Perdón? misma entrada de ingresos. O sea, todo se eleva, pero tú sigues Sí, ganando lo mismo. él sigue ganando lo mismo. Entonces, tú, o sea, la afectación de todo esto es generalizado para la población, pero fundamentalmente afecta a la clase media y trabajadora, que son los que tienen ingresos muy limitados, que no dependen de nada cosa, y que los costos se le incrementan. Claro, claro que sí. Bueno, Ahí está. Bueno, Daniel Toribio, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, acompañándonos en Esto No Tiene Nombre. Maestro, si tiene alguna recomendación final, este es el momento. no, no, gracias. Solo tal vez pedirle de la fuerza del pueblo la necesidad y conveniencia de que todos reclamemos que el país entienda cómo se está manejando el tema de los combustibles, cómo se determinan los impuestos, qué cosas, para poder determinar si es conveniente o no conveniente las medidas del gobierno. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas Gracias. gracias a usted también. Un abrazo. Feliz Claro. tarde.